¿Qué pasa si ya te has perdido la llamada más importante de tu vida y ni siquiera lo sabías? ¿Qué pasa si el avance por el que has estado orando, el milagro que has estado esperando, el propósito que has estado buscando encontrar, ya te había golpeado el corazón, pero no lo reconociste? Esto no es solo un ¿qué pasaría si? Esta es la realidad para miles de personas que piensan que todavía están esperando a Dios, cuando en la verdad, Dios ya ha hablado. Los cielos ya se han movido, y el retraso no es un silencio divino, es vacilación humana. En este video, estamos a punto de descubrir las formas ocultas en que Dios llama a su pueblo. Y créeme, no siempre es a través de los ángeles o el fuego del cielo. A veces es un susurro, un verso repetido, un empujón espiritual que sigues ignorando. Y aquí está el peligro. Si sigue descargando las señales sutiles, podría terminar rechazando la misión misma que estaba destinada a desbloquear su destino. No se deje engañar. La llamada de Dios no siempre es ruidosa, pero siempre tiene un peso eterno. Y su demora no solo te afecta, sino que retrasa lo que el cielo pretendía liberar a través de tu vida. Esto es para cualquiera que se haya sentido atrapado. Para cualquiera que haya dicho, Señor, ¿cuál es mi propósito? Pero luego ignoró ese tirón en tu espíritu porque no te sentiste listo. Dios no llama al calificado, califica a los llamados. Y hoy expondremos el fruto espiritual de la demora. Las excusas que suenan sabias pero están arraigadas en el miedo y, lo más importante, las señales que Dios ya ha aprovechado tu corazón. Simplemente no te diste cuenta de que era Él. Entonces, si has estado inquieto, si has estado soñando el mismo sueño, escuchando el mismo versículo o sintiendo algo que no puedes explicar, avanza conmigo. Debido a que este mensaje no es solo una enseñanza, podría ser su confirmación final. Y al final de este video lo sabrás sin duda. Temawaka Nani Señor. La única pregunta es, ¿finalmente responderá? ¿Qué pasa si la voz de Dios ya ha hablado sobre tu vida, pero no la reconociste? Innumerables personas están esperando, buscando milagros, buscando claridad, anhelando un gran avance, lo que puede haber recibido su instrucción divina, pero simplemente o la discernieron. La Biblia nos dice en Juan 10:27, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y me siguen. Pero, ¿qué pasaría si las ovejas no supieran que era el pastor llamando? Esta es la realidad desgarradora para muchos que confunden el llamado divino con un mero pensamiento, un sentimiento pasajero o simplemente una coincidencia. Están esperando una trompeta cuando Dios susurra a través del viento. Y debido a que el susurro no era dramático, lo ignoran y siguen esperando, cuando ya deberían haber comenzado a caminar. La voz de Dios no siempre viene de una manera que esperamos. A veces, imaginamos que será ruidoso, inconfundible, acompañado de ángeles o signos en el cielo. Pero las Escrituras ofrecen un recordatorio aleccionador en 1 Reyes 19:12, donde Elijah no encontró a Dios en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un suave susurro. Ahí es donde el Espíritu de Dios eligió revelarse. Y si solo hemos estado sintonizando nuestros oídos espirituales al trueno, lo extrañaremos en el silencio. Aquí es donde la fe, el estudio profundo de la Biblia y la intimidad diaria con Jesucristo ayudan a agudizar nuestra audición espiritual. Porque cuando pasas tiempo en la palabra de Dios, cuando caminas de cerca con Él, su voz se vuelve más familiar, más reconocible. Aún así, muchos resisten el pensamiento de que Dios ya podría estar hablando. Asumen que no son lo suficientemente santos como para escucharlo. Dudan de que se tome el tiempo para llamar a alguien como ellos. Pero aquí está la verdad. Dios no solo llama a los preparados, sino que prepara a los que llama. De Moisés, que no estaba seguro de su habilidad para hablar, para María, una joven virgen elegida para llevar a Jesucristo, el llamado de Dios siempre ha sido inesperadamente. No viene cuando estás más equipado, viene cuando tu corazón está más abierto. Y a veces, la demora en tu respuesta
no se debe a que Dios no hablara. Es porque no estabas escuchando con los oídos de la fe. A alguien, o decir la vida en un extraño. Tal vez fue ese impulso nocturno de rezar por alguien específico, o el verso bíblico repetido que aparece en su feed, sus devocionales e incluso en conversaciones. Estas no son coincidencias, son pistas, gentiles empujones del Espíritu Santo. E ignorarlos no retrasa el propósito de Dios, retrasa su participación en él. Aquí es donde comienza el viaje, reconociendo que podemos haber perdido algo sagrado. La pregunta no es solo, ¿Dios me ha llamado? La mejor pregunta es, ¿reconocí su voz cuando lo hizo? Y una vez que confrontes esa realidad, estás listo para la próxima revelación, porque Dios, a su misericordia, nunca deja de llamar. Es persistente. Incluso cuando lo pierdes la primera vez, Él vuelve a llamar. Pero la próxima vez que escuche algo conmovedor en su espíritu, un pensamiento que no se irá, un verso que no se desvanecerá, o una convicción que no dormirá por vapía. Esa podría ser la voz de Dios invitándote al próximo capítulo de tu destino. Hebreos 1:1. En el pasado, Dios habló con nuestros antepasados a través de los profetas en muchas ocasiones y de varias maneras. Dios siempre está llamando, pero no siempre de la manera que esperamos. Muchas personas esperan un momento dramático, una visión celestial o una voz audible de las nubes. Pero la Biblia es clara. Dios nunca se ha limitado a un método. Él habla a través de las Escrituras, a través de las personas, a través de los sueños, a través de nuestra conciencia e incluso a través de situaciones que no vimos venir. Si está esperando un arbusto ardiente como Moisés, puede perderse el susurro en su devoción diaria. Si espera un ángel como Mary recibió, puede pasar por alto el mensaje divino oculto en una conversación con un amigo. La fe no se trata de esperar que Dios mueva como quieres, se trata de estar abierto a cómo elige revelarse. Algunos de los momentos más poderosos de llamar en la Biblia no sucedieron con truenos y fuego, sucedieron en momentos tranquilos e inesperados. Piensa en Samuel. Era un niño dormido en el templo cuando Dios lo llamó por su nombre. No una vez, sino 3 veces. 1 Samuel 3. Al principio no lo reconoció. Eli tomó una guía espiritual de Eli para que finalmente dijera: «Habla, Señor, porque tu siervo está escuchando». ¿Cuántas veces has escuchado algo en tu espíritu que descartaste como tus propios pensamientos? ¿Qué pasa si esa inquietud, ese tirón en tu pecho, ese verso recurrente, no es aleatorio en absoluto? ¿Qué pasa si esa es la voz de Dios esperando ser respondida? También vemos a Dios llamando a través de las circunstancias. Pablo no recibió su llamado en una sinagoga, sino en un camino. Luce por una luz celestial en medio de una misión para destruir a los creyentes. A veces Dios interrumpe nuestros planes de mostrarnos los suyos. Otras veces permite que las puertas se cierren, la comodidad para desaparecer o el caos para sacudirnos, no para castigarnos, sino para redirigirnos. Si te has sentido atrapado, confundido o como todo lo familiar es desmoronarse, tal vez ese no sea el enemigo. Podría ser que Dios te llame por la fe y la fe. No olvides que Dios también habla a través de otras personas. Podría usar un mentor, un predicador, un niño o incluso un extraño para dejar caer una palabra en su espíritu. Por eso es tan importante permanecer conectado con la comunidad y basado en la Biblia. Cuanto más estés inmerso en la palabra, más reconocerás los patrones de la voz de Dios. Al igual que las ovejas, aprenden la voz de su pastor al permanecer cerca. Aprendemos a reconocer el llamado de Dios al quedarse cerca de Él, a través de la oración, la adoración y la meditación sobre su verdad. Entonces, si todavía pregunta,
¿Dónde está Dios en todo esto? Tal vez ya ha respondido, pero no de la manera que esperaba. Mira de nuevo. Vuelva a examinar los momentos que has roto. Pídale al Espíritu Santo que abra los ojos y los oídos, porque cuando Dios habla, no siempre es ruidoso, pero siempre es con un propósito. No desperdicia sus palabras y no habla sin intención. La pregunta ahora es, ¿estás prestando atención a la voz que ya te ha estado llamando? Dios no siempre grita, mas a menudo susurra momentos en nuestras vidas que parecen ordinarios. Una carga repentina e inexplicable para servir en un ministerio, que la sensación de que no desaparecerá no es solo emoción, es un peso divino. Es el cielo tocando tu corazón, colocando una llamada que solo tú puedes responder. Y cuanto más intente racionalizarlo o empujarlo a un lado, más pesado será. Jesucristo no presiona, invita, pero esa invitación viene con un golpe persistente. Cuando te sientes atraído por una cierta causa, un grupo de personas o una necesidad en tu iglesia, ¿esa no es solo tu personalidad? Ese podría ser tu propósito despertar. Otra forma sutil pero poderosa que Dios llama es a través de mensajes repetidos. ¿Alguna vez has notado que un verso en particular sigue apareciendo? Lo escuchas en la iglesia, lo lees en tus devociones, y de repente alguien te lo envía al azar. Esa no es una coincidencia, es confirmación. Dios no tartamudean. Cuando se repite a sí mismo, no es porque olvidó lo que dijo, es porque realmente no lo escuchamos la primera vez. Su palabra está viva y activa, Hebreos 4:12. Y cuando un versículo específico sigue enfrentando su espíritu, generalmente es porque esa es la puerta por la que te está invitando a caminar. La incomodidad es otro idioma del cielo. Cuando de repente te sientes inquieto en tu trabajo, en tu rutina o en tu entorno, puede ser Dios que te incomode en el nido para que aprendas a volar. No se suponía que los israelitas debían establecerse en Egipto, pero cuando se sintieron demasiado cómodos, su situación se convirtió en esclavitud. A veces Dios interrumpe tu paz para que no te dañe, sino a moverte. Esa profunda sensación de desalineación, ese pensamiento molesto de que hay más en la vida que esto, bien podría ser tu alma respondiendo al llamado de Dios para un cambio. Luego hay puertas que se abren inesperadamente. Tal vez no planeaste conocer a esa persona, entrar a esa habitación o recibir esa oferta, pero apareció, de repente, y se alinea con lo que has estado orando, o incluso por lo que has tenido miedo de esperar. Apocalipsis 3:8 dice, «He puesto ante usted una puerta abierta que nadie puede cerrar». Si las oportunidades se presentan que se alinean con los valores bíblicos y agitan su fe, no sean tan rápidos en llamarlos aleatorios. Pueden ser invitaciones divinas vestidas con ropa diaria. Reconocer el llamado de Dios requiere discernimiento. Y el discernimiento crece cuando caminas constantemente con Dios, a través de la oración, a través de la Biblia, a través de un consejo sabio. Cuanto más familiarizado esté con su voz, más fácil es reconocerla, ya sea que viene en una carga, un verso, incomodidad o una puerta. Estos momentos no son ordinarios, son empujones sagrados. Dios no necesita un megáfono, necesita su atención. Y si estás dispuesto a escuchar atentamente, descubrirás que ha estado hablando con mucha más frecuencia de lo que pensabas. Una cosa es extrañar el llamado de Dios porque no lo reconocimos, pero es otra cosa escucharlo y aún decir que no. La mayoría de la gente no le dice no a Dios con ira o rebelión. Lo dicen con excusas que suenan razonables, incluso espirituales. No estoy listo. Tal vez sea para alguien más. No tengo suficiente talento. Señor, todavía tengo responsabilidades. Estas no son declaraciones malvadas, pero en los oídos del cielo, a menudo suenan como resistencia. ¿Recuerdas a Moisés? En Éxodo 4 le dijo a Dios, «No puedo hablar bien». Pero Dios no necesitaba un orador pulido, necesitaba un corazón dispuesto. Dios equipa al llamado, no llama solo el equipado. También vemos esto en la historia de Jeremías.
Cuando Dios lo llamó como profeta, Jeremías respondió: «No sé cómo hablar. Soy demasiado joven». Jeremías 1:6. Pero Dios respondió: «No digas, soy demasiado joven. Debes ir a todos los que te enviamos y decir lo que te ordene». Bune 7. Eso nos dice algo poderoso. Cuando ofrecemos excusas de Dios, no solo estamos expresando humildad, podríamos estar rechazando el destino divino. De todos modos, pero si Dios quisiera a alguien más, Él los habría llamado. Esther 4:14. Construido. Y no estaba dispuesto a cambiar por el que Dios estaba ofreciendo. Consecuencia. Cuando Dios llama, es un momento divino, una cita con propósito. Y mientras Dios está lleno de gracia, también honra el libre albedrío. Entonces, si has estado escuchando la llamada pero te encuentras diciendo: «No estoy listo», pausa y pregunta: ¿qué pasa si ahora es el momento exacto que el cielo ha estado esperando? Cuando ignoramos o retrasamos el llamado de Dios, algo profundo comienza a cambiar en nuestro espíritu. Puede que no sea inmediato, pero con el tiempo, los signos se vuelven innegables. El primero es la falta de paz. Puede estar rodeado de comodidad, éxito o incluso aplausos, pero por dentro hay una inquietud inquebrantable. Eso es lo que sucede cuando tu alma sabe que estás fuera de la alineación. Jonás trató de huir de la orden de Dios. ¿Y qué siguió? Una tormenta. No solo afuera, sino dentro. Y muchos hoy viven en el caos interno porque están huyendo de una llamada que se han convencido de ellos mismos no es para ellos. Pero el corazón lo sabe, el espíritu lo sabe, y Dios no dejará de perseguir. Otro signo es el agotamiento sin salida. Te sientes agotado incluso cuando no has hecho mucho. Esto se debe a que caminar fuera de su tarea divina es como tratar de remar contra la corriente. Está usando más esfuerzo, pero no va a ninguna parte. La Biblia dice en Mateo 11:30 que el yugo de Jesucristo es fácil y su carga es ligera. Eso no significa que seguir a Dios es sin esfuerzo, pero sí significa que su llamado lleva una gracia sobrenatural. Cuando no estás caminando en el flujo de esa gracia, cada paso se siente más pesado. Su energía se desvanece, no por la carga de trabajo, sino porque su espíritu se resiste al estancamiento. Retrasar su sí a Dios también puede retrasar las bendiciones. Algunas puertas abiertas son sensibles al tiempo. Algunas conexiones divinas son estacionales. Cuando dudamos demasiado tiempo, lo que alguna vez estuvo alineado puede comenzar a derivarse. Al igual que un barco que falta su marea, las oportunidades destinadas a llevarnos a un propósito comienzan a pasarnos. No es que Dios te esté castigando, pero a menudo trabaja dentro de las ventanas divinas. ¿Recuerdas la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25? Aquellos que no estaban preparados perdieron la llegada del novio. No se trataba de ser malvado, se trataba de llegar tarde. El retraso puede ser tan perjudicial como la negación. También puede sentirse atascado espiritualmente. Lees tu Biblia, asiste a la iglesia, pasas por los movimientos, pero algo se siente seco. Esa sequedad es a menudo el eco de una llamada sin respuesta. Es como tratar de alimentarse de maná de ayer cuando Dios te está llamando a una mesa nueva hoy. El estancamiento en tu espíritu no siempre se debe al pecado. A veces se debe al silencio, un silencio causado por ignorar lo último que Dios te dijo que hicieras. Hasta que avance, la próxima revelación puede permanecer oculta. La revelación sigue a la obediencia. Pero aquí está la buena noticia. La historia de Jonah no terminó en la tormenta, terminó en Nínive, justo donde Dios lo quería. Incluso si te has retrasado, incluso si te has resistido, Dios todavía tiene un plan para redirigirte. La tormenta no es tu castigo, es tu redirección. Entonces, si te has sentido atrapado, seco o que algo falta, tal vez no se trata de hacer más, se trata de responder. Porque cuando finalmente dices que sí, las aguas se calman, la paz regresa y el viaje comienza nuevamente. Marcos 10:22.
En esto se cayó la cara del hombre. Se fue triste porque tenía una gran riqueza. A veces, el mayor obstáculo para el llamado de Dios no es el pecado, es comodidad. Nos acostumbramos a lo que es familiar, lo que funciona, lo que es predecible, que dejamos de estar disponibles para lo que es divino. Al igual que el rico joven gobernante en Mark 10, muchos escuchan la invitación de Jesucristo pero se alejan. No porque son malvados, sino porque están enredados. Este joven no era un criminal. Estaba moralmente recto, religiosamente disciplinado y espiritualmente curioso. Sin embargo, cuando Jesús le pidió que soltara sus riquezas y lo siguiera, no pudo. No porque no creyera, sino porque no podía imaginar la vida fuera de su zona de confort. Las zonas de confort no siempre son lugares físicos, son posturas espirituales. Es la mentalidad de «ya tengo un plan». La actitud de «he construido una buena vida». Pero el llamado de Dios a menudo exige una reorientación radical. Abraham fue llamado a abandonar su tierra natal sin siquiera saber a dónde iba. Génesis 12, 1. Ese tipo de obediencia requiere confianza más allá de la razón. Muchos hoy están pidiendo a Dios una dirección, pero no están dispuestos a dejar su posición actual. Oren, Señor, úsame, pero agregan una cláusula silenciosa, mientras no tenga que moverme. Pero la fe no es fe hasta que te cuesta consuelo. Una de las tácticas más efectivas del enemigo no es tentarte a la rebelión, es para llevarte a la pereza espiritual a través de la comodidad. Susurra, ¿por qué arriesgarlo? ¿Por qué cambiar lo que está funcionando? Pero Jesús nunca prometió un llamado conveniente. Él dijo, toma tu cruz y sígueme. Lucas 9:23. Esa cruz es incómoda por diseño. Se enfrenta a lo que valoras, presiona sus archivos adjuntos, prueba su disposición a dejarlo ir. Si está esperando un llamado que no desafíe su comodidad, no está buscando la voluntad de Dios, está buscando un respaldo divino de sus preferencias. Lo que es peor es que las zonas de confort crean la ilusión de la paz. Puede sentirse seguro, estable, incluso bendecido, pero si está fuera de la alineación con la voz de Dios, esa paz es frágil. No puedes sostenerte a través de la guerra espiritual, ni satisfará el hambre en tu alma. Piensa en la esposa de Lot. Fue salvada de la destrucción, pero su corazón todavía estaba en Sodoma, y debido a que miró hacia atrás, recurrió a la sal. Génesis 19:26. Dios no solo te está llamando a dejar el espacio físico de la comodidad, sino para romper los apegos emocionales y mentales a lo que te está pidiendo que liberes. Y aquí está la parte aleccionadora. El rico joven, gobernante, nunca fue mencionado nuevamente en las Escrituras. Tuvo una de las mayores invitaciones de la historia, directamente de la boca de Jesús, y se fue. Su comodidad superó su vocación. No dejes que esa sea tu historia. Cuando Dios te llama por lo que es familiar, no está tratando de castigarte, está tratando de promocionarte. Porque lo que está por delante en su llamado es mucho mayor de lo que se aferra. Solo tienes que creer que vale la pena el salto. Isaías 6:8. Entonces escuché la voz del Señor diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dije, aquí estoy, envíame. Responder el llamado de Dios no requiere perfección, requiere permiso. Con demasiada frecuencia, las personas esperan hasta que se sientan listas, antes de decir que sí. A Dios. Pero en las Escrituras, rara vez vemos a Dios llamando a la lista. En cambio, lo vemos llamando a lo dispuesto. Isaías, uno de los mejores profetas, no estaba buscando una tarea. Estaba abrumado por la santidad de Dios, deshecho por su propia insuficiencia. Sin embargo, en medio de temblor y miedo, escuchó la pregunta divina, ¿a quién enviaré? Y su temblor no le impidió decir, aquí estoy. No fue la audacia lo que habló, se fue la rendición. Y en el reino, la rendición habla más que la fuerza. El miedo es normal. Moisés temía hablar. Gideón dudaba de su fuerza. Jeremías temía el rechazo. E incluso Pablo enfrentó momentos de profundo desánimo.
2 Corintios 1:8. La diferencia no era su coraje, fue su respuesta. No esperaron que el miedo desapareciera antes de obedecer. Obedecieron en presencia del miedo. Y ahí es donde se forja la verdadera fe, no en ausencia de temblor, sino en el futuro a pesar de ella. Porque cuando entras en la obediencia, no confías en tu propia capacidad, estás confiando en el que te llamó para proporcionar lo que le falta. Hay algo sobrenatural que sucede cuando dices, sí, miedo. El cielo se mueve. Las puertas que no sabías existían comienzan a abrir. Los recursos divinos se desbloquean. Los ayudantes comienzan a aparecer. El favor te encuentra. Eso es porque Dios no desperdicia la obediencia. Él lo multiplica. Cuando te alineas con su propósito, no estás caminando solo, estás caminando con respaldo divino. En Hechos 18, 9-10, Paul tenía miedo en Corinto, pero el Señor se le apareció en una visión y dijo, no tengas miedo, porque estoy contigo. Esa es la promesa de Dios para cada siervo temeroso. Vas, te cubriré. Y debemos recordar, nuestro sí no se trata solo de nosotros. Hay personas al otro lado de su obediencia. Almas esperando escuchar tu historia. Vive esperando encontrarse con Jesús a través de su testimonio. Tu llamado puede parecer pequeño para ti, pero es masivo en la línea de tiempo del cielo. David solo estaba entregando comida cuando terminó matando a Goliat. ¿Qué pasaría si hubiera dicho que no porque parecía demasiado ordinario o demasiado arriesgado? Cuando respondes al llamado de Dios, incluso los pequeños pasos se convierten en algo mucho más grande de lo que imaginaste. Así que no esperes para no tener miedo, simplemente ser fiel. Debido a que la verdad es que Dios no está pidiendo un currículum, está pidiendo una respuesta. Él te entrenará mientras caminas. Él te construirá mientras obedeces. Y igual que Isaías, su sí tembloroso podría ser lo que cambia a las naciones. Todo lo que necesita es que hables y digas, aquí estoy, Señor. Y una vez que esas palabras dejan tus labios, el cielo se da cuenta y el viaje realmente comienza. A veces, antes de que Dios hable en trueno, envía señales en silencio. Y uno de los indicadores más claros de que es hora de responder a su llamada es cuando sus sueños comienzan a hablar. No solo sueños aleatorios, sino temas repetidos, visiones en las que estás ministrando, curando, hablando, construyendo algo para su gloria. Siguen regresando, como ecos espirituales en la noche. Joel 2:28 dice, tus viejos soñarán sueños, tus jóvenes verán visiones. Estos no deben ser ignorados. Cuando el mismo mensaje sigue apareciendo en tu sueño, es probable que el cielo intente irrumpir en tu conciencia. Dios a menudo usa sueños para revelar el destino antes de enviar instrucciones directas. Pero no se detiene allí. Otro signo inconfundible es la confirmación. Escuchas un sermón y se trata exactamente de lo que ha estado en tu corazón. Un amigo menciona al azar algo por lo que has estado rezando. Un extraño dice algo que perfora tu espíritu, como una flecha divina. Eso no es una coincidencia, es orquestación. Dios tiene una forma de usar múltiples voces para hacer eco de la misma verdad hasta que ya no puedes negarla. En Mateo 18:16 dice, cada asunto debe establecerse mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuando la confirmación sigue apareciendo, no es porque estés pensando demasiado, es porque Dios está subrayando algo. Luego está la sensación de disturbios en su camino actual. Es esa insatisfacción profunda e inquebrantable que persiste, incluso cuando todo se ve bien en el exterior. Puede tener éxito según los estándares mundanos, pero si está fuera de alineación con su tarea, la paz estará ausente. Esa falta de satisfacción no es un fracaso, es una señal espiritual. Al igual que Peter no pudo encontrar la satisfacción de la satisfacción después de conocer a Jesús, Lucas 5:5, no encontrarás satisfacción haciendo nada fuera de tu misión dada por Dios. La inquietud a menudo es la forma en que Dios dice,
¿No estabas hecho para esta comodidad? ¿Te hicieron mi vocación? Otra señal poderosa es la urgencia sin explicación. Sientes que esta presión divina se construye dentro de ti, como si se deba hacer algo pronto, pero no sabes por qué. Ese es el espíritu que te agita. Romanos 13:11 dice: La hora ya ha llegado para que te despiertes de tu sueño. Cuando el cielo pone un temporizador espiritual en tu alma, es porque algo crítico se está desarrollando en lo invisible. Esta urgencia no es ansiedad, es el tiempo divino presionando a su espíritu para moverse ahora, no más tarde. Y cuanto más esperes, más fuerte es el silencio, hasta que ya no puedes ignorarlo. Cuando estos signos comienzan a converger, dientes, confirmación, disturbios, urgencia, ya no es una cuestión de sí. Dios está llamando. Se convierte en una cuestión de ¿cuánto tiempo retrasará? Y recuerde, la obediencia retrasada sigue siendo desobediencia. Cada momento importa, no solo para su destino, sino para las vidas vinculadas a él. Tu sí es más que personal, es generacional. Entonces, si ha estado esperando una señal, esto podría ser. No pidas otra confirmación cuando Dios ya te haya dado 4. La temporada está cambiando y el cielo está esperando tu respuesta. 1 Tesalonicenses 5:24. El que te llama es fiel y lo hará. No tienes que estar listo, solo tienes que estar dispuesto. El mito más grande en la caminata cristiana es la idea de que Dios espera a que nos alineemos perfectamente nuestra vida antes de poder usarnos. Pero la Escritura muestra lo contrario. Dios llama a los no preparados para demostrar su poder a través de su rendición. Entonces, ¿cómo responde incluso cuando se siente no calificado, no equipado o asustado? Comienza con una oración de rendición, no de explicación. Deja de decirle a Dios por qué no puedes y comienzas a preguntarle qué quiere. Jesucristo no necesita tus calificaciones, quiere tu disponibilidad. Los mayores milagros comienzan con «Aquí estoy, Señor». El control es otra barrera para la obediencia. Queremos el plan de Dios, pero queremos saber cada paso, cada disposición, cada resultado, pero la fe no funciona de esa manera. Hebreos 11:8 dice que Abraham obedeció y se fue a pesar de que no sabía a dónde iba. Esa es la fe. La verdadera obediencia a menudo comienza con instrucciones incompletas. Cuando Dios llamó a Pedro fuera del bote, Jesús no le dio un plan, le dio una palabra. Ven. Mateo 14:29. Y Peter caminó. Si espera hasta que comprenda todo, nunca se moverá. Deje ir la necesidad de una claridad total y confíe en el que ve el final desde el principio. Usa lo que ya está en tu mano. Moisés tenía un personal. La viuda tenía un frasco de aceite. El niño tenía 5 panes y 2 peces. Dios nunca pregunta lo que no tienes. Activa lo que ya está contigo. Así que deja de decir, Señor, necesito más tiempo, más dinero, más experiencia. Empiece a decir, Señor, esto es lo que tengo, usándolo. Dios multiplica la obediencia. Lo que parece ordinario en tus manos se vuelve extraordinario en el suyo. El milagro no está en el objeto, está en la ofrenda. Cuando lo colocas en 1960, las manos de Dios, se vuelve suficiente. La obediencia también es un proceso, no un rendimiento. No es necesario que todo resuelva el primer día. Solo da el siguiente paso. Tal vez está comenzando ese ministerio, uniéndose a ese equipo, asesorando a ese joven, compartiendo ese testimonio. No se preocupe por convertirse en un líder de la noche a la mañana. Solo sé fiel hoy. Jesús dijo en Lucas 16:10, quien sea fiel con poco, se confiará mucho. Eso significa que su pequeño paso de obediencia, hoy, desbloquea mayores oportunidades mañana. No necesitas saltar al destino. Solo necesitas entrar en él, una decisión fiel a la vez. Y finalmente, recuerde esto, Dios es fiel para terminar lo que comienza. Si te lo llama, te sostendrá. Si te ha asignado,
te ungirá. Tus inseguridades no son rival para su espíritu. Entonces, incluso si tus manos temblan y tu corazón se acelera, di que sí de todos modos. Porque el cielo no está esperando tu perfección, está esperando tu participación. El mundo no necesita otro cristiano perfecto, necesita uno entregado, y que se rindió, sí, podría sacudir a las naciones. El llamado de Dios no siempre es ruidoso, pero siempre tiene peso. Hay una santa pesadez, una gravedad espiritual que se niega a dejarte solo. Puedes estar ocupado, distraído, incluso rebelde, pero cuando el cielo ha marcado tu vida para algo mayor, ese sentido de propósito nunca desaparece por completo. Te sigue, interrumpe tu comodidad, susurra en tus momentos tranquilos. Es posible que lo escuche como un pensamiento, una convicción, un profundo conocimiento de que fue hecho por más. E incluso cuando intentas ignorarlo, sigue tocando. No para condenarte, pero para recordarte. Todavía hay tiempo para responder. El llamado de Dios no caduca, pero el retraso siempre tiene un costo. A veces, esperamos la confirmación después de la confirmación, esperando una voz en auge o un signo inconfundible. Pero el Espíritu de Dios a menudo habla a través de la quietud. Como una semilla que crece bajo tierra, la invitación de Dios se arraigue en silencio mucho antes de que florezca en acción. Y en ese espacio tranquilo, debes decidir, ¿esperarás otra señal o confiarás en el peso que ya se sienta en tu alma? Jesús dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas escuchan mi voz, y las conozco, y me siguen». Si su espíritu ha sido agitado, si siente que este mensaje es para usted, probablemente lo sea. Hay una urgencia divina en la atmósfera. El cielo está llamando, pero no se forzará a su horario. Espera tu respuesta. Y tal vez, solo tal vez, esta es la tercera vez escuchar el mismo mensaje. Tal vez este video, este momento, es su confirmación final. No espere hasta que pierda la paz, hasta que las puertas comiencen a cerrar, hasta que las tormentas lleguen a despertarlo. No tiene que correr como Jonah para comprender su tarea. No necesitas golpear el fondo de la roca para reconocer la mano de Dios. Solo necesitas decir que sí. Incluso si tienes miedo, incluso si no estás seguro, incluso si todavía estás en proceso. Dios no está llamando a la versión perfecta de ti, te está llamando al presente. La versión con dudas, defectos, miedos y preguntas. La versión que falló pero que todavía ama a Jesús. La versión que no se sienta lista, pero está dispuesta a confiar. Y eso es todo lo que necesita. Porque cuando dices que sí, Dios comienza la transformación. No te calificas, su espíritu te califica. Su palabra te equipa, su presencia te empodera. Tu sí no es el final de tu lucha, es el comienzo de tu rendición. Y en rendición hay fuerza. Entonces, si ha estado sintiendo el peso, si algo en usted ha estado inquieto, agitado o condenado, no espere a otro arbusto ardiente. No necesitas que te llamen 3 veces. Una vez es suficiente. El cielo está esperando tu respuesta. Y Jesús todavía pregunta, ¿a quién enviaré? Que tu respuesta resople a través de la eternidad. Aquí estoy, Señor, envíame. Ahora que has visto las señales, escuchaste la palabra y has sentido que agitando tu espíritu, ¿qué harás al respecto? ¿Alguna vez has sentido que Dios estaba tratando de llamar tu atención, pero no sabías cómo responder? O tal vez te has dado cuenta de que ya te han llamado, y tu demora podría haberte costado más de lo que pensabas. Seamos realistas, ¿te ha estado llamando? Y si es así, ¿qué te impide decir que sí? Comparte tu historia en los comentarios. ¿Se ha hablado este mensaje directamente a su situación? Comencemos una conversación que podría conducir a la curación, la obediencia y los avances divinos. Y si este video agitó su fe, no se vaya sin suscribirse. Haga clic en la campana de notificación para que nunca pierda una palabra
que pueda cambiar su viaje espiritual para siempre. Y oye, si estás listo para profundizar, no te detengas aquí. Mire el próximo video que aparece en su pantalla. Podría ser la continuación de la llamada que Dios está despertando en usted en este momento. Soy Marco, y rezo en este mensaje. No solo te informó, sino que te transformó. Hasta la próxima. Mantente fiel, mantente escuchando y mantente listo para decir, sí, Señor.